La salvia es una sustancia con la que he tenido experiencias en el pasado. De hecho, el amigo que me la describió me inspiró lo suficiente como para probarla, y nunca antes había probado ninguna otra droga. Después de experimentar la salvia, había experimentado con algunas otras drogas, pero nunca nada como lo de hoy. Hoy estaba con un amigo aburrido tocando un poco de música, y al final se nos ocurrió ir a comprar un poco de salvia para fumar. Yo quería que él la probara ya que nunca lo había hecho. Quería ver cómo reaccionaba. Pensamos que sería divertido. Bueno, terminamos haciéndolo 3 veces hoy. La primera vez estábamos en su habitación y tuvimos la típica experiencia extraña que la gente suele describir. Luego lo volvimos a hacer más tarde esa misma noche. Después quedamos con otros amigos porque les dijimos que teníamos salvia y ellos querían probarlo. Así que mi amigo y otras 3 amigas estaban todos sentados en la acera fuera de su casa. Todos menos yo se estaban divirtiendo con ello y yo me sentía reacio porque ya lo había hecho 2 veces y sentía que había sido suficiente el viaje. Pero finalmente, después de que mis amigos tuvieran experiencias tan mágicas, decidí que lo intentaría una última vez. Parecía que este escenario en particular en el que estábamos provocaba alteraciones visuales significativas. Esta vez sería la experiencia más intensa de toda mi vida. Permítanme situarlos antes de empezar a describirla. Era alrededor de la 1 de la madrugada. El coche de uno de nuestros amigos estaba a nuestra derecha y nosotros formábamos un círculo como el típico círculo de amigos. 3 de nosotros, incluyéndome a mí, estábamos sentados en la acera. Mi amigo, al que llamaremos Roy, en cuya casa nos encontrábamos, y mi otra amiga, a la que llamaremos Julie, estaban de pie en la calle delante de nosotros 3 en la acera. Ellos estaban hablando y riendo, y decidí que me adelantaría y le daría una calada. Lo que seguiría sería una experiencia extremadamente aterradora. Es muy difícil de explicar el estado mental en el que me encontraba, porque es tan intenso que altera en extremo la mente. El mundo en el que entré se basa en un conjunto de lógica fundamental completamente diferente a la realidad a la que estamos acostumbrados. Esta vez fue único porque de alguna manera me las arreglé para mantener en mi mente que acababa de fumar salvia y yo sabía que estaba bajo su influencia, mientras que la mayoría de las veces me ponía en un estado en el que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, esta vez tenía un sentido más lógico. Esta vez también sería intensamente visual. Se producirían auténticas alucinaciones visuales y mentales. La realidad que me rodeaba empezó a alterarse por completo. El universo se transformó en un mundo de ensueño. Perdí el sentido de mi propio cuerpo, ya no podía sentirlo, como si me hubieran sacado de él y él ya no existiera. En su lugar, me transformó en lo que sentí e interpreté como flores grises, amarillas y blancas. Los 2 amigos que estaban sentados a mi lado también se transformaron en flores. La calle se volvió blanca y se perfiló con estelas de círculos de colores que parecían caramelos. Mis amigos insistían en que el mundo parecía el país de las golosinas. La calle se desvaneció en el horizonte como una colina y donde estaba el coche había un cielo nocturno. Esto llegó a ser extremadamente confuso y desorientador. Inexplicables sensaciones físicas, no corporales, como si me estuviera transformando en lo que me rodeaba, como si me hubiera convertido físicamente en todo lo que veía. Pero había un problema. Era tan real que empecé a convencerme de que lo era. Lo que pasaba era que más allá del horizonte estaban mis 2 amigos, Roy y Julie, de pie detrás de la colina mirándome. Eran más caricaturescos que de costumbre, pero eran tan reales como todo. Comenzaron a explicarme que me estaba muriendo y que la realidad que había experimentado toda mi vida era una broma, ideada por ellos 2 porque ellos mismos
eran dioses que habían creado todo el universo conmigo como la figura central y habían dispuesto cada evento secuencial en mi vida para que todo condujera a este punto singular donde me encontraría con ellos y fumaría salvia para poder entrar en esta verdadera realidad donde ellos decidirían renunciar a mí y al universo. La falsa realidad de ensueño que habían creado, en la que había vivido toda mi vida, y luego destruirla. Toda mi vida había sido el destino que me había llevado hasta este punto. Parecía como si básicamente me estuvieran diciendo, lo sentimos, pero ¿de verdad pensabas que toda esta vida era la verdadera realidad? No lo era. Esto lo es. Y nosotros somos tus dioses. Pero te pedimos perdón. Y decían esto casi sarcásticamente, como si fuera una broma. Nos aburrimos de vos y te abandonamos. Me decían esto mientras yo sentía que me desmayaba. Estaba convencido de que en ese momento de mi vida lo que había fumado era un portal a la verdadera realidad, y que la realidad tal como la conocía, la realidad que había vivido, era todo un sueño, como una completa broma ideada por ellos, Roy y Julie. Descendieron tras la colina despidiéndose de mí. Esto me asustó. No puedo explicar con palabras lo extraña y real que fue la experiencia. Estaba muy alterado y asustado, porque en ese momento supe que mi vida había llegado a su fin. Pensé que de verdad estaba muriendo. Unos minutos más tarde empecé lentamente a sentir la realidad normal de nuevo. Pero incluso cuando las cosas estaban volviendo a la normalidad, todavía asustado y completamente inseguro de lo que era, aún sentía terror e inseguridad sobre qué era la verdadera realidad. Incluso cuando volví a sentirla, sentía que ya no podía confiar en Roy y Julie. Estaban ahí de pie como siempre, pero se limitaban a hablar entre ellos y a verme perder el conocimiento. Intentaban hablarme, pero yo era incapaz de responderles. Al final, pude decirles, ayúdenme. En ese momento se dieron cuenta de que yo era un desastre emocional. La droga ya no era una broma divertida. Se dieron cuenta de que estaba a punto de quebrarme. Así que repetí con dificultad, ayúdenme, varias veces. Y ellos se acercaron e intentaron consolarme. Ahora la realidad volvía a ser normal, pero tenía la sensación de que su consuelo no era sincero, porque hacía unos minutos había tenido esta experiencia donde ellos daban mi vida por perdida y ya no les importaba. Me confundía el hecho de que ahora estuvieran intentando consolarme. Incluso 20 minutos más tarde, todavía no estaba del todo seguro de lo que era la realidad. Las chicas ya se habían ido y yo estaba tumbado en la cama de Roy, tratando de hacer frente a lo que acababa de suceder. Todavía me preguntaba si Roy y Julie eran realmente dioses que crearon mi vida como una broma. Incluso ahora, varias horas después, sigo sin estar seguro. Lo que pasó me pareció real. Hablé con Roy sobre esto y sigo intentando asegurarme que fue solo la droga, que no hay realidad más verdadera que aquella en la que estábamos, y que él ciertamente no era un dios sobre mi universo. Ya no sé qué pensar de la realidad. Conduje hasta casa, me fui a mi habitación y empecé a llorar. Luego escribí esto. Probablemente no fume más salvia.